hallado en Cristo, tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré de tu tribunal de luz. Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a esperar que se proyecte las diapositivas. Hoy voy a hacer un paréntesis acerca de la reflexión sobre el libro de los Hebreos. En parte el cambio es porque hay ciertas dudas y también porque ya estamos para presentar candidatos. Para presentar los candidatos para diferentes ministerios, y recuerde que solamente son candidatos, no significa que ya tienen allí el cargo, solamente son candidatos, todavía falta un proceso que es un poquito largo. Entonces vamos a hablar en los pocos minutos, son exactamente las 10:38, vamos a hablar acerca del diaconado en la iglesia del Señor, el diaconado. Y hay tres palabras griegas que voy a hacer referencia. Uno es diaconeo, dos es diaconía, tres es diáconos. La primera es un verbo y las dos últimas son sustantivos relacionados con la palabra que se va a elegir, los diáconos. Comencemos con diaconeo. Diaconeo tiene varios significados y uno es servir, ministrar, en cualquier sentido, servir. Y ahí vemos inclusive al Señor Jesús que va a decir en el pasaje tan conocido de Marcos 10:45 que yo he venido para servir y no ser servido. Y ahí está usando diaconeo. O sea, es servicio y puede aplicarse en diversos campos, diferentes personas, como en el caso de Filemón, que era también alguien que estaba al servicio. El otro sentido es atender o expedir. Ahí tenemos el caso de atender a las viudas, en Hechos 6, o ayudar y cuidar. Ahí tenemos el que hay que ayudar. Pero Mateo 25:44 dice, estuve en la cárcel, estuve con hambre y no me servisteis. O sea, que todos debemos tener diaconeo, debemos servir, debemos ayudar. Y la última excepción, servir como diácono.
Diácono allí ya es un oficio dentro de la iglesia. También se usa el verbo en Timoteo 3:10 y 3:13 para la acción del servir como diácono dentro de la iglesia. Ya es un título o un oficio eclesiástico. Dentro del sustantivo, diaconía, ya es un sustantivo, ya no es servir, ahora ya es un sustantivo y significa servicio o también ministerio, y se usa en diferentes pasajes también como servicio o ministerio. Pero en otros se va a usar como ministerio como ciertos oficios eclesiásticos. Significa que algunos hermanos ocupan puestos. Y aquí Pablo mismo hace diaconía. Timoteo hace diaconía. La tercera acepción, la diaconía implica ayudar, contribuir, y ahí vemos algunos pasajes, y finalmente se usa diaconía para el cargo de diácono en Romanos 12:7, que los que tienen el servicio, dice, pero ese es un cargo de diácono en la iglesia. Se usa la palabra diaconía. Y la tercera palabra, el sustantivo diáconos, que puede ser masculino como femenino, en el caso de masculino es alguien que es un ayudante, un siervo, y llama la atención que en Romanos 15:8 sea el Señor Jesús un diácono. El Señor Jesús es un servidor, un diácono. Y va a ser Pablo también llamarse diácono, y también a Timoteo se le llama diácono. Pero sabemos que no es diácono como que ocupa un puesto eclesiástico como diácono. Pablo es apóstol, no diácono. Hay que diferenciar entre el uso de diáconos. Y tenemos la otra acepción, eso sí ya es diácono como oficio en la iglesia. Y tenemos los textos característicos. Eso cuando se usa el masculino, el oficio en la iglesia, y de eso es lo que la iglesia, Comunidad de la Gracia, va a tener que definir en las próximas semanas. Cuando se usa en femenino, también se usa como diáconos, diáconos para los del gobierno. El gobierno hacen una especie de servicio, y se usa en femenino en Romanos 16:1 para diaconisa, Febe. Bueno, vamos a la elección de los diáconos en Hechos 6. Este es un pasaje bastante conocido. Ustedes pueden ir a sus Biblias en Hechos 6. Voy a leer. Pero al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué tenemos aquí? Un problema administrativo que los apóstoles no estaban viendo o no estaban solucionando. Un problema de administración. Y por eso es de que los mismos apóstoles en el versículo 2 van a convocar a una especie de asamblea. Versículo 2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión, una especie de asamblea, y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, y ahí va, ustedes hagan una especie de votación, una especie de selección, escojan 7 hombres, pero esos hombres deben tener 3 requisitos. Deben ser muy respetados, que estén llenos del Espíritu y también llenos de sabiduría. 3 requisitos. Que deberíamos considerar también en la lista para requisitos para los diáconos. A ellos les debemos esa responsabilidad, la de distribuir, la de ayudar a distribuir, ayudar a los necesitados. El versículo 4 dice: entonces nosotros nos pondremos a dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. A los apóstoles. Cuando yo estuve en el seminario, algunos estudiantes de teología y futuros pastores decían: entonces ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como pastores va a ser solamente orar y predicar o enseñar. Y la respuesta es no. Eso era para los apóstoles. Y los apóstoles es un oficio diferente a la del pastorado.
Versículo 5. A todos les gustó la idea de que vamos a participar eligiendo a estos ayudantes. Y eligieron. Ahí está la importancia. Ese es el único texto en el Nuevo Testamento que se usa para sustentar y luego defender la democracia. Que en la iglesia debe practicarse cierta democracia basado en este texto. Y esa multitud eligieron a 7 hermanos, y ahí está el antecedente, no voy a leer. Estos 7 fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Eso es, en la iglesia se suele hacer 2 cosas. Uno se llama ordenación y otro se llama instalación. Y aquí hay una especie de eso. Ordenación, como se les está comisionando un trabajo y se les está instalando en sus cargos. Por eso es que una semana después de las elecciones aquí vamos a tener una instalación. Va a venir un pastor de afuera a instalar a la nueva junta directiva. Porque es importante la instalación, la imposición de manos. Muy bien. Estos diáconos habrán sido una solución temporal, una solución para ese problema, nada más. El oficio del diaconado en la iglesia es un desarrollo gradual. O sea, parece de que hay una progresión, porque estos requisitos que aparecen aquí ya no son los mismos requisitos que aparecen más allá. Por ejemplo, en los requisitos para diáconos, aquí hay un error, no es Hechos 6, debe ser 1 Timoteo 3, 8 al 13, en error ortográfico. Requisitos para los diáconos en Timoteo, 1 Timoteo, dice, de la misma manera, los diáconos, los que van a ocupar el puesto de diáconos, deben ser dignos de mucho respeto, tener integridad, no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero, tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Por eso vamos a tener semanas de evaluación para todos los cargos. Hay que evaluarlos cuidadosamente. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. El siguiente versículo nos crea una gran complicación. Algunas versiones, por ejemplo la traducción viviente, dice: de la misma manera sus esposas deben ser dignas de respeto, y no calumniar a nadie, deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Pero ese mismo versículo, la Reina Valera 60 y algunas traducciones, va a decir: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Hay una gran diferencia entre mujeres y esposas. ¿Qué dice el griego? El griego dice mujeres. No dice ni diaconisas, solamente dice mujeres. Solamente dice mujeres. Pero muchos han interpretado de que este pasaje son requisitos para las diaconisas. Y aquí otros dicen, no, son las esposas de los diáconos deben tener cierto respeto, no cualquiera. Además, entiendan bien esto, que el diaconado es para servir. Y cuando se va a servir en una familia se requiere un varón y una mujer. Porque ¿qué tal van a ir a visitar a una hermana? No van a ir puros varones. Van a ayudar a una mujer. Y además en la iglesia primitiva se solía bautizar a los nuevos miembros, si no desnudos, semidesnudos. Y por eso se necesitaban mujeres diaconisas, para que ayuden allí en ese proceso. Sigue el versículo diciendo: un diácono debe ser fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa, los que hagan bien su trabajo. Como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y se aumentará su confianza en la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿existen diaconisas como oficiales en la iglesia? ¿Existen diaconisas o no? Porque el texto que acabamos de leer pone en duda, porque se refiere a diaconisas o a las esposas de los diáconos, que no necesariamente son diaconisas. Lo que puedo decir es que hay mucha discusión al respecto entre los estudiosos. Sí había diaconisas en la iglesia primitiva, mujeres, pero no estaban al mismo rango de los varones. Hasta hoy en día, en la iglesia católica romana, las mujeres no pueden ascender al diaconado al mismo nivel, porque el diaconado es previo a ser presbítero. Y
mujeres presbíteros, no, mujeres ancianas, no. Pero en algunas iglesias evangélicas, leyendo esto y leyendo el siguiente pasaje, que es Romanos 16:1, dicen, sí, hay mujeres que pueden ser diaconisas. Romanos 16:1 dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Recíbanla en el Señor, como es digna de honra en el pueblo de Dios, ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para nosotros, especialmente para mí. Entonces también se interpreta de que quizá sea una diaconisa oficial de la iglesia o sea una servidora cualquiera dentro de la iglesia. La mayoría de las iglesias evangélicas, y nosotros somos parte de ellos, entienden que sí puede haber mujeres en el campo de la diaconía, en ese campo oficial. El problema que nos encontramos es que el mismo Timoteo va a decir, no permito a la mujer tener autoridad sobre el hombre. Y ser diácono es tener autoridad. Ese cruce de textos lleva a algunos a decir, quizá no necesitamos mujeres diáconas. Sin embargo, podemos ver que aquí sí usa la idea de diaconisa. De ahí que la interpretación sea que debemos ser fieles a Dios. Si tenemos mujeres diaconisas, es para que sirvan. Ahora bien, entonces, si vas a proponer candidatos, hazlos con temor y temblor, porque Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Muy bien. Voy a entregar después del culto estas hojas. Vas a poder proponer, si eres miembro de la iglesia, proponer a tus candidatos. Pero no lo hagas por colocar. No lo hagas solamente porque te gusta tal persona, porque es tu amigo. Tienes que tener temor y temblor. Dios te va a pedir cuentas sobre a quién estás proponiendo y segundo, a quién estás votando. Ten mucho cuidado. Voy a terminar con algunos requisitos y recomendaciones. Además de los requisitos bíblicos, ojo, y todo esto está copiado de aquí, de esta propuesta. Además de los requisitos bíblicos, los diáconos deben ser mayor de edad, miembros de plena comunión, deben ser aprobados por poseer madurez espiritual, llevar una vida ejemplar, tener 3 años congregándose ininterrumpidamente desde su bautizo. Son además de los requisitos bíblicos. Dentro de sus deberes, mucho cuidado con esto. Los diáconos que van a ser propuestos, ahí es un trabajo bastante grande, bastante grande. Velar y administrar por las necesidades físicas, materiales y espirituales de la congregación. Físicas y materiales. Ayer se fue la luz. La hermana Ofelia casi siempre se encarga de todo este trajín. Pero eso deben hacer los diáconos en adelante. Todo lo que sea administración del templo, físico, materiales, se encargan los diáconos. Velar por el decoro y el orden del templo. Si alguien está durmiendo, ir a despertarlo. Que no haya desorden. Si hay un niño que está llorando o está haciendo travesuras, regañarlos. Eso es decoro, orden en el templo. Recoger las ofrendas. Nombrar equipos de apoyo con mujeres, limpieza y otros. Los mujeres son los que están en la puerta. Repartir los elementos de la cena del Señor. Promover la ayuda a los hermanos necesitados y ministros del Señor, mantener el inventario de la iglesia, ¿qué tenemos en la iglesia? Promover la recaudación de fondos como alimentos, medicina, ropa para los necesitados, ya sea de la iglesia o la comunidad. Tareas específicas. El diaconado desarrolla actividades pastorales encargadas, o sea, la visita, orar por algunas personas, visitación de miembros, fomento de comunión, unidad y cooperación. Tiene a su cargo los asuntos de administración de los bienes de la iglesia. Tanto los diáconos como las diaconisas dirigen actividad caritativa o benéfica y de ayuda mutua de la iglesia. Estas actividades serán dirigidas hacia los miembros de la congregación y no miembros. ¿Quiénes tomarán la cena del Señor hoy? Los que quieren servir a su Señor, aunque no tengan el cargo de diácono o diaconisa. Porque como he dicho al principio, estamos llamados ¿a qué? A servir. A servir. Aunque no te elijan diácono, aunque no te elijan un cargo dentro de la iglesia, tú estás llamado a servir. Porque Dios ha dado todo por ti, te ama tanto, te cuida, te ha salvado, etcétera, etcétera. Debes buscar servir.
Y aceptar ser candidato es una disposición a servir. Porque déjame decir que los que están en puestos de liderazgo se paran mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahora mucho más, porque va a haber reuniones y reuniones y reuniones. No es, wow, qué privilegio estar ahí. No, es un servicio a Dios. Los que quieren servir al Señor, aunque no tengan el cargo de diácono, diaconisa o un cargo dentro de la iglesia, hoy tomarán la cena del Señor. Por favor, 2 voluntarios, hasta que tengamos diáconos, por supuesto. 2 voluntarios que luego de la oración nos ayuden a repartir los elementos. Oh Señor bendito, gracias porque en tu palabra vemos que ante necesidades puntuales se crean ministerios, se crean oficios dentro de la iglesia, como fue el surgimiento de los diáconos en Hechos 6 y luego ya una disposición de que todas las iglesias tengan diáconos. Se establecieron requisitos y se permite que también las mujeres puedan hacer esa labor porque se necesita ayuda en muchos casos. Y las iglesias a lo largo de la historia han tratado de definir esas funciones o roles que deben cumplir los diáconos. Aquí tomamos parte de lo que las iglesias consideran. Permite, Padre, de que todos aquí tengamos esa disposición de ser o de tener diaconeo en nuestras vidas, de que esté esa diaconía, que estemos dispuestos a ser diáconos, aunque no ocupemos el cargo, que estemos dispuestos a servir, a ministrar, a ayudar. Porque nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo y dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y nos da el ejemplo a todos, para que también te sirvamos, Señor. Y una forma de servicio es dedicar tiempo, energías, concentración, para que administrativamente esta iglesia pueda seguir creciendo. Señor, bendice a todos aquellos hijos tuyos que van a hoy tomar la Santa Cena. Bendice los elementos. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Y bendice a todos tus hijos que van a participar. Gracias, Padre. Oro así en nuestro Redentor. Amén. Por favor, los 2 voluntarios y hermano Raúl con la repartición de los elementos. Estamos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos reflexionar sobre el servicio a ti, a través del rol de los diáconos. Pero también, Señor, gracias porque vamos a servirte a ti, el que eres, el que dio su vida por nosotros, y por eso queremos servirte. No podemos pagar todo lo que has hecho por nosotros. No lo podemos pagar. Pero lo que hagamos en esta vida será
nuestra gratitud. Lo que podamos hacer dentro y fuera de la iglesia sirviéndote, o dentro y fuera de este local sirviéndote, será por gratitud. Lo que hiciste por nosotros, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros muriendo en la cruz. Siempre ayúdanos a recordar eso, Padre. Que sea nuestra motivación. Que centremos, como dijera una frase, por Cristo y por su iglesia. Que sea nuestro estandarte, que sea nuestro lema. Lo que hago es por Cristo y por su iglesia. Señor, bendice la prédica que viene a continuación, bendice las clases de los niños, bendice, Señor, toda actividad que vendrá luego. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Por favor, los vasitos con mucho cuidado, los niños a sus clases, los maestros, que el Señor los use grandemente en su obra. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un tremendo gozo el poder estar aquí nuevamente un domingo más para poder bendecir el nombre del Señor públicamente, y también, mis hermanos, el poder tener coinonía con los hermanos. Espero que a lo largo de la semana usted haya tenido una semana bendecida en su hogar, en su trabajo, en su centro de estudios, que el Señor le haya bendecido grandemente. Y bueno, hermanos, seguimos con la serie expositiva, el Evangelio que conquista al mundo, en el libro de los Hechos. Por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 14 al versículo 36. Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36, aunque yo a introducción solamente voy a leer hasta el versículo 21 y ya después haremos la exposición hasta el versículo 36, pero voy a leer para que ustedes me sigan del versículo capítulo 2, versículo 14 hasta el versículo 21. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Quien tenga todavía un muy buena vista, nuestro hermano Amner lo está proyectando. Entonces, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mi hermano, mi hermana, tan pronto la iglesia nació, nuestro Dios le dio la oportunidad a los primeros creyentes de que ellos expusieran a los que se encontraban a su alrededor, que les expusieran el mensaje que ellos creían. Ahora, mi hermano, mi hermana, yo quiero ponerte en una situación complicada y difícil, y que es el compromiso de todo cristiano. Mi hermano, si usted tuviera que presentar el mensaje del Evangelio ante una multitud grande que le rodea, ¿cuál sería su mensaje central? ¿Cómo usted se presentaría el mensaje de salvación a los que le rodean? ¿De qué hablaría? ¿Hablaría de la familia? ¿Hablaría de la fe? ¿Hablaría de la moral? ¿Hablaría de la iglesia? ¿Hablaría de los valores? ¿Hablaría de la sociedad? ¿De qué hablaría usted, mi hermano? ¿De qué hablaría usted, mi hermana? Bueno, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo descendió
y la iglesia nació en Pentecostés y la multitud estaba confundida por el hecho tan poderoso que había ocurrido en aquel lugar, y la multitud estando confundida, Dios levantó al apóstol Pedro para predicar el mensaje. Escucha bien. Dios levantó al apóstol Pedro para predicar el mensaje que definiría cómo se predica el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué causa el evangelio en las vidas? Este sermón, mis hermanos, y así se titula la prédica de esta mañana, el primer sermón cristiano de la historia. Este primer sermón de la iglesia no es un discurso motivacional, no es un discurso moral, ni un mensaje humanista. Es una exposición centrada en Cristo Jesús. Es una exposición que explica clara y poderosamente quién es Jesús, qué ha hecho Él y cómo debe de responder el hombre cuando escucha el mensaje de salvación. Lo que veremos hoy, mis hermanos, es que el corazón del evangelio es la proclamación de Jesucristo crucificado, resucitado y exaltado. Mis hermanos, en esta mañana observaremos el primer sermón cristiano de la historia. Y el punto número 1 lo encontramos del versículo 14 al versículo 21, que ya le di lectura, y lo he titulado: Pedro explica el suceso de manera bíblica. Pedro explica el suceso de manera bíblica, aunque en aquellos días no se refería a la Torá como la Biblia, pero ahora en el siglo XXI sabemos que es la Biblia. Ahora, Pedro explica el suceso de una manera bíblica. Versículos 14 y 15. Pedro hace una explicación profunda y nítida de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Noten, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hermanos, Pedro les estaba diciendo: miren, todo esto que ustedes ven en este momento, las lenguas, los idiomas que ustedes escuchan, que se están predicando el evangelio, que ellos hablaban, y todo lo que pasaba en aquel lugar, no era por causa de la borrachera. Pedro dice, ¿recuerdan la semana pasada la prédica en el versículo 13 anterior? Ahí mismo en el capítulo 13, ¿qué dijeron unos con incredulidad? Mas otros burlándose decían: están borrachos. Hermanos, Pedro les está diciendo: todo lo que aquí está sucediendo, el viento fuerte, el fuego purificador de Dios, las lenguas que estos hablan, no es por un desorden que están ebrios, no. Porque dice Pedro aún, puesto que es la hora tercera. Los judíos comenzaban a contar la hora primera a las 6 de la mañana, la hora primera a las 6, la hora segunda a las 7, así, mis hermanos. Entonces eran las 9 de la mañana cuando esto aconteció. En pocas palabras, Pedro les está diciendo, todo lo que aquí pasa no es voluntad humana, sino que es el mover y la voluntad de Dios que Él había prometido al ascender al trono, mis hermanos. Pero tristemente estas personas que estaban en este lugar, había su incredulidad tachado de borrachos a los 120 que habían recibido con poder el Espíritu Santo. Y ahora Pedro va a seguir en el versículo 16 hasta el versículo 21 la otra explicación, y les dice lo siguiente: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Recuerda las escrituras del Antiguo Testamento y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños,
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Pedro les está diciendo que este acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo que Cristo había prometido a sus seguidores era una profecía que estaba dicha ya en el Antiguo Testamento. En pocas palabras, Pedro les está diciendo: Dios en siglos pasados había prometido que derramaría de su espíritu sobre todo creyente de una manera permanente. Miren, hermanos, en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 va a decir que nuestros cuerpos son morada permanente del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos ya no nos pertenecen, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, dice versículos anteriores. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Pedro les está diciendo: miren, recuerden que antiguamente solamente los sacerdotes, solamente los reyes y solamente los profetas podían recibir el Espíritu Santo para hacer una tarea específica y luego les abandonaba. ¿Recuerdan la historia de Sansón, el juez? ¿Recuerdan a Sansón? Cómo venía el Espíritu Santo sobre él y este varón tenía una fuerza impresionante. ¿Y qué hacía? Derrotaba a los filisteos. Mis hermanos, el Espíritu Santo también tomaba a los profetas y anunciaba cuestiones que habían de suceder, primero recriminando su infidelidad y luego diciéndoles: dice el Señor que se vuelvan a Él, porque en Él hay esperanza. Pero luego, después de aquel acontecimiento, el Espíritu Santo salía de esos creyentes. Pero ahora, en el nuevo pacto, usted y yo somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está de base con nosotros 24/7, los 365 días del año. Cada uno de los que estamos aquí presentes somos morada permanente del Espíritu del Señor. Y noten, mis hermanos, que va a decir el apóstol Pedro, dice: vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermanos, el poder del Espíritu de Dios se manifiesta grandemente en la proclamación de su palabra. Porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder para darle vida a los muertos vivientes. Dios, a través de su palabra, es el único que toma a los inconversos, les habla al corazón y los hace nacer de nuevo. La palabra de Dios es el poder máximo de Dios operando en esta tierra. Miren, hermanos, las visiones y los sueños del Antiguo Testamento y de la iglesia, las visiones y los sueños en el Antiguo Testamento fueron abundantes, ¿verdad? Tenían muchas visiones, porque allá en Hebreos 1:3 va a decir que eran fragmentos de revelación que había en el Antiguo Testamento. Pero una vez viniendo Cristo, mis hermanos, todas aquellas cuestiones cesaron. Y yo les puedo asegurar, mis hermanos, que por más que aunque hagas ayuno de 80 días o 100 días, usted ya no va a escuchar otra voluntad nueva revelada de Dios. Porque cuando yo escucho, voy a hacer una pequeña pausa. Cuando yo escucho los sueños y las nuevas revelaciones que tienen, era un hombre blanco, eso lo dice Apocalipsis. Tenía poder, le alababan, también lo dice Apocalipsis. Me dijo que regresará, también lo dice la Biblia. Me dice que la iglesia debe de estar en santidad, también lo dicen las cartas. Me dijo que debemos de ayunar, también lo dice en el Antiguo Testamento que lo hacía el pueblo de Israel. Y Cristo dijo: cuando vosotros vas a ayunar también. Todo lo que me digan, las revelaciones ya se encuentran escritas aquí. Dice el Señor que le seas fiel. Todos tenemos el deber de ser fieles y ser santos. Lo que decía nuestro hermano Ander, el deber del servicio.
Aunque usted no sea anciano, aunque usted no sea diácono, usted es el sacerdote de su hogar. Usted es el máximo ejemplo de sus hijos. Usted es parte de esta sociedad y tenemos el deber de ser sal y luz. Tenemos el deber de ser hombres y mujeres maduros. Mi hermano, la llenura o el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es para glorificar y servir al Señor. Y esas visiones que ciertamente, mis hermanos, sí la tuvo la iglesia del siglo primero, porque miren, aquí hice un pequeño recuento. En la iglesia del siglo primero, Dios se manifestó grandemente con grandes milagros. Número 1, sanidades espectaculares, resurrecciones, visiones o éxtasis como la que tuvo Pedro o como la que tuvo el apóstol Pablo, liberaciones milagrosas de la cárcel como fue liberado el apóstol Pedro, muerte a malos cristianos, Ananías y Zafira. ¿Recuerdan cómo los enjuició el Espíritu Santo? Hoy, aunque usted entre a la iglesia y mienta, el Espíritu Santo no le va a quitar la vida. Pero en aquellos días sí. Entonces, mis hermanos, el mover del Espíritu en el primer siglo fue algo muy poderoso. Pero lo que distinguió a la iglesia del siglo primero fue la proclamación de la palabra con poder y autoridad hasta lo último de la tierra del mundo conocido de aquellos días. Los apóstoles cumplieron, mis hermanos, el llamado que Dios les hizo para su servicio. Mi hermano, mi hermana, desde la resurrección y la ascensión de Cristo, estamos viviendo los últimos tiempos que culminarán con la segunda venida de Jesucristo. Yo quiero que entendamos eso. Iglesia, comunidad de la gracia, mi hermano, mi hermana, estamos viviendo los últimos tiempos. Dice el versículo 17: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Desde aquel día en el que el Señor fue ascendido y está entronizado, estamos viviendo los últimos tiempos. Y todo eso cerrará cuando Jesús se manifieste en su segunda venida. No importa si es al arrebatamiento, no importa si es a mitad de la tribulación, no importa si es al final de la tribulación, Jesús vendrá. Y todo se terminará en aquel día. Y Dios cumplirá cada promesa que Él ha dejado a través de su palabra. Miren, hermanos, la iglesia del siglo primero no solo acabó con los malos cristianos, sino que se dedicó a proclamar el mensaje de salvación. Y esto es lo que quiere el Señor, porque la iglesia, que nació con un pequeño grupo de 120 creyentes, tiene que extenderse hasta lo último de la tierra. Miren, noten lo que dice el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios quiere, anhela, desea la salvación de todas las personas. Dios quiere, anhela la salvación de todas las personas que aún no le conocen. Mi hermano, esta salvación, este mensaje es universal. No importa el color de piel, no importa el contexto económico, no importa nada. Todos los hombres y las mujeres tienen necesidad apremiante del mensaje del evangelio, porque solo el evangelio tiene el poder para salvar, para perdonar pecados, para dar vida eterna, para poner en paz al hombre con Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Mi hermano, no importa el origen de la persona, no importa su pasado, no importa su pecado, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esa es la tarea de la iglesia, fue la tarea de la iglesia naciente y es la tarea de la iglesia del siglo XXI de Comunidad de la Gracia. Porque mira, mi hermano, entre mayor privilegio, mayor responsabilidad. Y algo puedo decir, que esta iglesia tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque nosotros conocemos
clara y poderosamente el mensaje del Evangelio. Conocemos quién es Jesús, conocemos quién es el Padre, conocemos quién es el Espíritu Santo, conocemos nuestras obligaciones, conocemos nuestros privilegios. Nadie en esta iglesia puede decir que es inocente ante la responsabilidad divina que demanda el Señor de cada cristiano. Por más de 10 años, hermano, les he predicado el Evangelio fielmente, fielmente. Y eso ha bendecido mi vida. Y espero que también el Señor esté bendiciendo ampliamente la suya. La aplicación que nos deja este pasaje de las Escrituras es que la iglesia necesita predicadores que como Pedro respondan fielmente de lo que es el Evangelio. Que no se centren en el hombre o en la mujer, en sus caprichos, sino en proclamar fielmente el mensaje de salvación que es a través de la palabra del Señor. Porque mientras el mundo habla confusión, la Biblia nos dice con autoridad quién es Jesús. El punto número 2 lo encontramos del versículo 22 hasta el versículo 32, y es que Pedro proclamó al Cristo crucificado y resucitado. Pedro proclamó al Cristo crucificado y resucitado. Versículo 22 hasta el versículo 32, pero voy a ir por partes. Versículo 22. Pedro les recuerda el ministerio terrenal de Jesús. Pedro recuerda el ministerio terrenal de Jesús a los que allí estaban. Varones israelitas, noten, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En pocas palabras, Pedro está diciendo: yo les estoy hablando de Jesús Nazareno, a quienes ustedes no solo conocieron, sino que escucharon. Y no solo escucharon, algunos hasta le siguieron, unos por conveniencia y otros por emoción, pero muchos le habían seguido y le habían escuchado en su ministerio terrenal. En pocas palabras, Pedro les está diciendo: yo sé que ustedes saben que su concepción en la Virgen María fue milagrosa. Yo sé que ustedes conocen su nacimiento y la adoración de los reyes del oriente cuando él tenía entre 2 y 3 años y le vinieron a adorar. Yo sé que ustedes conocen esos acontecimientos porque aquellos hombres, cuando llegaron a Jerusalén, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esa noticia se extendió por toda Jerusalén. Y el rey de aquellos días, Herodes, mandó matar a los niños mayores de 2 años. Mis hermanos, Pedro les está diciendo: yo sé que ustedes conocen su bautismo, cómo lo bautizó Juan. Ustedes escucharon su enseñanza, ustedes vieron sus milagros, cómo él tenía poder sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre las enfermedades y aún sobre la misma muerte. Yo les hablo de este Jesús, quien tuvo una vida perfecta en su ministerio terrenal. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Y luego en el versículo 23 les va a recordar su muerte vicaria. Cómo Cristo murió no por sus pecados. Él murió por voluntad propia, por hacer la voluntad del Padre. Porque en algún momento dijo: Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sintió el Señor el peso del pecado, de nuestro pecado. Y en un momento, mis hermanos, él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque él sabía todo lo que iba a sufrir inmerecidamente. Porque todos esos golpes y esa humillación pública y ese dolor agonizante en la cruz lo merecemos todos los que estamos aquí presentes. Lo merecemos nosotros, no él. Pero él lo recibió por todos nosotros. Y Pedro les dice, les recuerda su muerte vicaria por voluntad propia. Versículo 23. A este, noten las palabras, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Miren, hermanos, Jesús al venir conocía perfectamente su misión en este mundo. Él conocía perfectamente a qué venía. Y hermanos, no hay una declaración para mí más poderosa que defina a Jesús que lo que dijo en Juan 10, 17 al 18, cuando Jesús dijo lo siguiente. Noten: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Noten, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. La profundidad de esas palabras, o era un gran mentiroso, o era verdaderamente lo que es Dios en la carne. Versículo 18, noten: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, lo que Cristo hizo por ti y por mí, lo hizo por voluntad propia, por conocimiento de Dios. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Pregunta del millón: ¿quién está perdido sin Cristo? Todos. Todos estamos lejos de la gracia de Dios, porque sin Cristo vamos camino a la condenación. ¿Quién se había perdido? Todos. Sin Cristo todos están perdidos. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos ¿de qué, mis hermanos? De la gloria de Dios. Pero en Cristo, mis hermanos, Dios nos perdonó nuestros pecados. Y allá en Primera de Pedro, me encanta esto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21, dice lo siguiente. Noten lo que dice la palabra del Señor. Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. A ver, no, escribí mal el texto, pero dice que Dios puso a Cristo como un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo. Cuando nuestros padres fallaron allá en Edén, a Dios no le tomó por sorpresa. Dios ya tenía la cura, mis hermanos, para nuestro pecado. Y todo eso tuvo todo que ver en Cristo, cuando Dios tomó a Cristo como ese cordero sin mancha, preparado desde antes de la fundación del mundo, para que nuestros pecados fueran perdonados en Él. Mi hermano, tenemos que dar gloria a Dios. Tenemos que alabar al Señor y no cansarnos de darle gracias por todas sus bendiciones. Pero mis hermanos, Pedro no queda allí. En el versículo 24 y versículo 29 al 32 les va a hablar ahora de su resurrección. Que Jesús no solo fue perfecto en su vida, no solo murió, sino que resucitó. O sea, las palabras de Jesús en Juan 10, 17 al 18 es: yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Noten la profundidad y el poder de esa declaración. ¿Quién puede decir de nosotros aquello y cumplirlo? Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Se puede? No. Porque una vez muriendo se termina, usted ya no puede volver. Solamente Dios tiene esa autoridad y tiene ese poder, y Jesús cumplió su palabra. Noten lo que dice el versículo 24. Dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En pocas palabras, ahora Él les va a decir que Jesús venció la muerte. Versículo 25: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículos 29 al 32. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes,
habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Miren, hermanos, Jesús venció la muerte, y eso a Jesús lo pone por encima de toda la humanidad en la historia. Por ese hecho, Jesús, el Dios encarnado, por el hecho de haber resucitado, está por encima de todos, mis hermanos, de todos. Él es aparte de todos. Hermano, Jesús mismo dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Y Jesús no solo tiene poder para resucitar, sino que Él tiene el poder para darle vida a los que creen en su nombre. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Así es. El día que nos toque irnos de este mundo, viviremos ante la presencia del Señor. Y cuando el Señor determine regresar, nosotros regresaremos con Él. Esa es una promesa gloriosa, mis hermanos, poderosa. Y ahora lo que está hablando nuestro hermano Abner en Hebreos 2:14 al 15, va a decir que a través de que Cristo socorrió a la descendencia de Abraham, y que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Eso significa, mis hermanos, que al vencer la muerte, Jesús, mis hermanos, confirmó su divinidad y quitó el poder al diablo, y nos asegura vida eterna a todos los que creen en su nombre. En Pedro capítulo 3 versículo 18, que lo voy a predicar este próximo miércoles, dice que Jesús descendió a las partes más bajas, o sea, a proclamar su victoria a las huestes del mal, a decir y a proclamar, mis hermanos, que Él había vencido a la muerte. Y en la carta a Corintios, primera de Corintios 15, está el texto más largo en cuanto a la resurrección, y voy a leer solamente algunos versículos en Hechos 15, 20, versículo 22 y versículo 26, y dice lo siguiente el texto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 26: y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Hermanos, Jesús venció la muerte. No solamente, mis hermanos, porque Él tenía que salvar, sino también, mis hermanos, porque Él iba a salvar a todos los que creyeran en su nombre. Y esa victoria sobre la muerte de Él nos asegura también nuestra resurrección gloriosa en aquel día, mis hermanos, cuando Jesús se manifieste, mis hermanos, para que nosotros podamos reinar también con Él. No importa, mira, hermanos, yo siempre digo, yo no voy por la corona, yo no voy por aquellas calles de cristal, mar de oro. A mí no me impresiona eso, hermanos, de verdad. Yo voy por conocer a mi Señor, por gratitud. No quiero una mansión grande, solamente quiero verle a Él y agradecerle toda su bondad, todo su amor y toda su gracia para conmigo. No importa, mi hermano, si no tengo allá nada, no me importa, pero voy por Él, porque el máximo de verdad premio allá en los cielos es la presencia de Dios, mis hermanos. Es la presencia de Dios, y no solo allá, sino también acá. Para cerrar este punto número 2, en el versículo 32 va a decir lo siguiente: el apóstol Pedro va a cerrar y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que lo que estaba diciendo y lo que estaban predicando los apóstoles no predicaban rumores, no predicaban ideas humanas, ellos predicaban un hecho histórico y poderoso, que es la resurrección de Jesucristo.
Mi hermano, mi hermana, una enseñanza que nos deja este punto número 2. Predicar el evangelio es predicar a Cristo crucificado y resucitado. Porque un evangelio sin cruz es moralismo. Un evangelio sin resurrección es religión muerta. Y un evangelio sin la soberanía de Dios es un mensaje débil. Punto número 3, y con esto terminamos, versículos 33 al 36. La exaltación de Cristo como el Señor y Mesías de su pueblo. La exaltación de Cristo como el Señor y Mesías de su pueblo. Versículo 33 al 36. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En pocas palabras, Pedro les está diciendo: el Señor nos había prometido el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, para que nosotros, a través de su autoridad, predicáramos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En pocas palabras, mis hermanos, Pedro les está diciendo: todo lo que ustedes ven aquí es promesa de Jesús cumplida. Es promesa que el Señor ha cumplido. Y este es el centro, el pasaje central del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículos 4 y 5. Y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Promesa cumplida del Señor. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Todo lo que ustedes ven aquí no es por borrachera, no es por emoción de hombre o de mujer, no, es el poder y la promesa cumplida de nuestro Mesías, que ha resucitado, que está cumpliendo sus promesas. Y termina diciendo, mis hermanos, en el versículo 34 en adelante, lo siguiente: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, la resurrección estaba profetizada desde el Antiguo Testamento, como ya hemos visto algunos textos más claros. Hay más, pero yo siempre busco el más certero, que se entienda lo más fácil posible. Hermanos, no solo su resurrección, sino su entronización. Jesús hoy está en autoridad. Jesús está en autoridad, mis hermanos, porque Él es el Rey absoluto de todas las cosas. No hay un metro cuadrado, no hay un alma, no hay nada en este mundo y fuera de este mundo que no le pertenezca al Señor. Porque Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, mis hermanos. En aquel día, cuando Jesús fue ascendido y lo tomó la Shekinah y fue desaparecido de sus vistas, mis hermanos, Él lo hizo para reinar. Al finalizar su obra en este mundo y vencer a la muerte y confirmar su deidad a través de la resurrección, ahora su autoridad se hace patente desde los cielos. La autoridad de Jesús se hace patente desde los cielos a todos sus súbditos. Es claro cuando allá en Filipenses capítulo 2 versículos 8 al 11 va a decir lo siguiente: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos,
Ese es el mensaje del Evangelio. Miren, hermanos, un dato rápido que investigué. Desde su concepción hasta su resurrección, en el Antiguo Testamento Él cumplió más de 300 profecías. Más de 300 profecías. Miren, hermanos, necesitamos conocer y proclamar fielmente el Evangelio y quién es Jesús. Para cerrar, enseñanzas que nos deja este primer sermón de la historia de la iglesia. Número 1, la predicación auténtica se fundamenta en la Escritura. 2, el centro del mensaje es el Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. El llamado final a las almas no es simplemente acepta a Jesús, sino ríndete al Rey exaltado, ante el Dios exaltado. Finalmente, iglesia, hermanos, hermanas, el Espíritu Santo capacita a cada miembro para que nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, proclamemos fiel y poderosamente al Cristo crucificado, resucitado, exaltado, que regresará por su iglesia y por todos los que creen en su nombre. Oremos, mis hermanos, demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este primer sermón de tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a serte fieles como lo fueron los apóstoles y los creyentes del siglo I. Que a través de esta iglesia siempre, Señor, se predique el Evangelio con tu poder, con tu autoridad, para que al igual, Señor, que en aquella primera iglesia haya mucho fruto para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido todo, mi Señor. Amén y amén.